Ella creyó que la pureza era una virtud, un regalo guardado bajo 7 llaves para el hombre correcto. Pero aquella noche, mientras la fría seda de la sábana tocaba su piel, se dio cuenta de que, a veces, el mayor regalo que uno puede ofrecer es la propia vulnerabilidad, y que no todo hombre está listo para recibirla. Esta es la historia de Elena, de Lucas, y de un secreto que casi destruye el cuento de hadas antes incluso de que empezara. Pero antes de continuar, deja ya tu like. Suscríbete al canal y comenta desde qué ciudad nos estás viendo, porque esta historia es tan intensa que necesité un tiempo para respirar antes de decidir contarla. La verdad es que la vida de Elena era casi un guión listo para una película romántica cursi. Ella vivía en un barrio tranquilo, tenía un trabajo estable como bibliotecaria, y la rutina era su mayor consuelo. A sus 24 años, el romance que buscaba no estaba en las aplicaciones, sino en las páginas de los libros antiguos que restauraba, llenos de ese inconfundible olor a papel envejecido y polvo dulce. Ella era la definición de virgen por elección, en un mundo que idolatraba la sencillez. No era por represión, era por una convicción profunda de que el primer momento debía ser especial, conectado, sagrado. Ella soñaba con el matrimonio, con la casa, con el olor a café por la mañana, y Lucas parecía haber salido directamente de esos sueños. Se conocieron en una feria de libros raros. Lucas era un ingeniero civil, alto, con una sonrisa que parecía iluminar ambientes mal iluminados y una paciencia que, hoy, entiendo que era casi teatral. Él no se rió de su recato, él lo celebró. «Me encanta esta paz tuya, Elena», le dijo una vez, mientras caminaban por el paseo marítimo, el viento salado soplando en su cabello. «El mundo corre demasiado, pero tú sabes esperar». El noviazgo duró 6 meses de pura idealización. Él la cortejaba con cenas exquisitas, pero respetaba la frontera invisible que ella había trazado. Él nunca presionó. Nunca sugirió ir un paso más allá de lo que ella estaba preparada. Para Elena, esta era la máxima prueba de su carácter. No estaba interesado solo en el cuerpo. Estaba interesado en el alma. Los preparativos de la boda fueron rápidos, impulsados por la certeza que ambos sentían. Los padres de Elena, religiosos y orgullosos, bendijeron la unión con lágrimas en los ojos. La boda fue una explosión de blanco y flores silvestres, evento grande y ruidoso que parecía ironizar la quietud de la novia. Recuerdo a Elena contándome la sensación de estar en el altar, con el velo cubriendo su rostro, que amortiguaba el sonido de la orquesta. Podía sentir el calor del sol filtrado por la vidriera de la iglesia, el fuerte olor a lirios y la adrenalina latiéndole en las venas. Estaba a punto de entrar en un mundo, y Lucas, parado allí, con un traje gris plomo, era su guía. «Nunca sentí tanta certeza en mi vida», susurró a su madre, antes de caminar por la alfombra roja. «Pero la certeza es una cosa traicionera. Está hecha de luz, y basta una sombra minúscula para exponer todas las grietas». La sombra comenzó a formarse en el momento en que la puerta de la suite presidencial del hotel se cerró, aislándolos del ruido de la fiesta y de la responsabilidad social. La habitación era enorme, con ventanales que daban a toda la ciudad, y la luz de la luna entraba plateada, reflejándose en el frío suelo, de mármol. Había champán en la copa, y un silencio pesado flotando en el ambiente, un silencio que nunca existía cuando solo estaban saliendo. Lucas se quitó el saco, arrojándolo descuidadamente sobre un sillón de terciopelo burdeo. Estaba radiante, con la frente sudada por el calor de la fiesta. Y esa sonrisa, la sonrisa que tanto amaba, parecía ahora forzada, tensa en los extremos. «Por fin», dijo, con la voz ronca, mientras se quitaba la corbata. Elena sintió un nudo en el estómago. La excitación de la recién casada se mezclaba con el pánico de la virgen. Nunca se había sentido tan vulnerable. Mientras él se dirigía al baño para tomar una ducha rápida, ella se sentó, en el borde de la cama, king size, sintiendo cómo la tela del vestido de novia le picaba la piel. Quitarse aquel vestido parecía la tarea más monumental del mundo. Era como si, al quitarse la tela, estuviera quitándose su armadura, su identidad anterior. El aire de la habitación estaba pesado, calentado por el olor residual de laca y perfume caro. Consiguió desvestirse sola, sus dedos temblorosos luchando contra los minúsculos botones de perla en la espalda. Arrojó el velo al suelo, un montón de tul blanco que parecía un fantasma desmayado. Cuando Lucas salió del baño,
envuelto solo en una toalla blanca. El olor a jabón masculino y vapor caliente llenó el ambiente. Estaba hermoso, musculoso. Y ella sintió que el rubor le subía hasta la raíz del pelo. Ahora era su esposo, y el último obstáculo había caído. Se acercó a la cama. Elena vestía un negligé de seda blanca, cuidadosamente elegido para ese momento. La tela era suave, pero no ofrecía protección contra su mirada. «Estás preciosa», susurró, sentándose a su lado y tomando su mano. Su piel estaba cálida, la de ella, fría. Intentó sonreír, pero sintió que sus labios estaban congelados. «Estoy nerviosa», confesó, con la voz casi desvanecida. Lucas lanzó un suspiro profundo, y aquel sonido, ese ligero vaciado de aire, hizo que el corazón de Elena diera un vuelco. No era un suspiro de deseo, era un suspiro de cansancio, o peor, de resignación. Giró su cuerpo hacia ella, y la luz de la luna dibujó sombras dramáticas en su rostro. No la besó en la boca, como ella esperaba. Solo acarició el lateral de su rostro con el pulgar. Un gesto paternal, no pasional. «Lo sé. Sé que esto es muy importante para ti», dijo, con la voz baja. Casi un secreto. Elena tembló, no de frío, sino por la cercanía y la promesa implícita. Esperaba que la tomara en sus brazos con la urgencia que había contenido durante 6 meses. Esperaba el fuego. En su lugar, él la abrazó de lado, acostándose a su lado, todavía en toalla. El silencio regresó, más fuerte y más opresivo que antes. «¿Lucas?», preguntó ella, mientras la confusión comenzaba a perforar la ansiedad. Él cerró los ojos por un instante. Cuando los abrió, su expresión era de una melancolía profunda que ella nunca había visto. Parecía que estaba a punto de confesar un crimen, no de celebrar el amor. «Sé cuánto esperaste esto, Elena», repitió, con la voz todavía baja. Y entonces, susurró las palabras que debían ser un alivio, pero que la golpearon como un impacto gélido. Palabras que prometían respeto, pero que sonaban a aplazamiento. «Iré a tu ritmo». Elena sintió que el cuerpo se le helaba. Él no estaba diciendo, «Te deseo, pero seré tierno». Estaba diciendo, «No puedo o no quiero hacer esto ahora». Ella se apartó un poco para encararlo, la seda del negligé resbalando sobre su hombro. Yo pensé que mi momento era ahora, Lucas. Estoy aquí. Estamos casados». Él desvió la mirada, fijándola en la ventana. Y en ese pequeño desvío, Elena vio la primera grieta en la imagen perfecta de su marido. Estaba huyendo. «Solo quiero asegurarme de que estás realmente lista. No quiero estropear nada. Es una noche importante, la primera de muchas», murmuró, casi explicándose. Asimismo, tiró de la sábana y la cubrió con delicadeza, como si fuera una niña frágil. Se levantó, se quitó la toalla y se puso un pijama de seda. Era lo opuesto al depredador que ella imaginaba que sería. Estaba contenido, casi distante. Se acostó en su lado de la cama. El espacio entre ellos, antes lleno de promesas, ahora era un abismo de incomprensión. Elena cerró los ojos, tratando de absorber el impacto. En su noche de bodas, estaba acostada junto a su marido, sintiéndose más sola que nunca. ¿Qué le pasaba? ¿Acaso no era lo suficientemente deseable? Mientras intentaba respirar profundamente, el olor a jabón y champán fue reemplazado por una nota más sutil, atrapada en la almohada. De Lucas, un perfume que definitivamente no era el de ella. Era floral, dulce y extrañamente familiar. Y fue entonces cuando el miedo se transformó en sospecha, y la Virgen en su noche de bodas se dio cuenta de que el problema tal vez no estaba en su pureza, sino en el secreto que él guardaba en su lado de la cama. Ella no tembló por el deseo, sino por el misterio. Y antes de que pudiera preguntar sobre el perfume, Lucas se giró hacia la pared y dijo, seco: «Buenas noches, mi amor». El sonido cortante de aquellas palabras se alojó en la habitación como una bala perdida. No había cariño, solo un punto. Elena permaneció acostada en la oscuridad, con los ojos fijos en la que parecía un monolito. El olor a jabón masculino, antes una invitación, ahora era una barrera. Y por debajo de casi imperceptible, pero obstinado, estaba el perfume floral. Era demasiado dulce para ser suyo, y demasiado sofisticado para ser casual. Extendió la mano lentamente, dubitativa, y tocó la funda de la almohada de Lucas. La seda fría absorbía el aroma.
Se llevó la mano a la nariz, respirando profundamente, tratando de identificar las notas. Jazmín. Quizás un toque de vainilla. No era un perfume de grandes almacenes. Era caro, íntimo, y no le pertenecía. Elena se encogió bajo las sábanas de seda egipcia, sintiendo el lujo de aquella habitación de hotel de 5 estrellas como una cruel ironía. Se había guardado para este hombre, para esta noche, y él la había rechazado, usando la excusa de la delicadeza. Pero él no parecía delicado. Parecía culpable. El insomnio era una tortura silenciosa. Cada movimiento suyo en la cama parecía demasiado ruidoso, y temía despertarlo, forzando una conversación que no sabía cómo abordar. La confusión inicial sobre su propio atractivo rápidamente dio paso a una rabia fría. No se trataba del acto en sí, sino de la mentira que flotaba en el aire. Recordó cómo había empezado todo. 6 meses atrás, Lucas la cortejaba con una paciencia casi bíblica. Él era el sueño de todo padre conservador, exitoso, pulcro y profundamente respetuoso. Te admiro por esperar, Helena, había dicho él una vez, durante una cena donde la luz de las velas hacía que sus ojos marrones parecieran ascuas. En este mundo apresurado, tu pureza es rara. Yo voy a honrar eso. Ella se había sentido segura, amada. Ahora, el Lucas que dormía a su lado, de espaldas a la pared, no era el hombre que honraba. Era el hombre que escondía. Ella esperó a que saliera el sol. Las primeras rendijas de luz se colaron por las pesadas cortinas, pintando rayas grises en la alfombra mullida. Cuando Lucas finalmente se movió, lo hizo con una energía forzada. Se dio la vuelta y le sonrió. No era la sonrisa melancólica de la noche anterior. Era la sonrisa de marketing que usaba en las reuniones de negocios. «Buenos días, esposa», dijo, la voz ronca por el sueño, pero alegre. Helena se incorporó, con el negligé arrugado. No podía ignorarlo. «Buenos días», respondió tratando de mantener la voz neutra. «¿Podemos hablar de anoche?» Lucas se levantó de inmediato, como si el suelo estuviera caliente. Cogió la bata de seda que colgaba de la puerta del baño. «Claro que podemos, mi amor», dijo sin mirarla. «Pero, ¿por qué no tomamos café primero? ¿Pedimos servicio de habitaciones? Tenemos que estar en el aeropuerto en 3 horas, y Maldivas nos espera». El cambio de tema era una táctica barata. Pero Helena se dio cuenta de que confrontarlo allí, en su primera mañana de casados, la convertiría en la novia neurótica. Necesitaba inteligencia, no una explosión. El café sería estupendo, asintió, con un tono sorprendentemente calmado. Mientras Lucas llamaba a recepción, Helena se deslizó al baño. La luz fuerte del espejo reveló la tensión en su rostro. Se lavó la cara con agua fría, intentando lavar también el olor a jazmín de sus manos. El café llegó en una bandeja de plata. El aroma fuerte y terroso del café expreso se mezcló con el dulzor de las frutas frescas y la mantequilla derretida del croissant. Se sentaron en la mesita de la sala de estar. La formalidad del servicio de habitaciones parecía burlona. «¿No has dormido?» «Bien», observó Lucas, dando un sorbo a su zumo de naranja. «No», admitió ella. «Estaba confusa. Dijiste que iríamos a mi ritmo, Lucas. Pero yo estaba lista. Te lo dije». Él depositó la taza de porcelana con delicadeza. Su mirada era paciente, casi condescendiente. «Sé lo que dijiste. Pero vi el nerviosismo en tus ojos, Helena. Te amo, y quiero que este recuerdo sea perfecto, sin presión, sin prisa. La noche de bodas es un ícono cultural. No quería que la ansiedad del día te robara la experiencia. Quise protegerte». Era una explicación tan bien construida, tan llena de altruismo superficial, que por un momento, la duda flaqueó. Quizás él era realmente el hombre perfecto que la estaba protegiendo de la presión. «Protección», repitió ella, saboreando la palabra. «O aplazamiento». Él sonrió. La sonrisa que desarmaba a ejecutivos, y ahora desarmaba a su esposa. «Paciencia, Helena. Tenemos toda la vida. Te respeto demasiado como para apresurar algo tan sagrado para ti». Extendió la mano y tocó la de ella. Un contacto que parecía más una validación pública que un gesto de afecto real. «Vamos a olvidarlo por 48 horas. En las Maldivas, sin el estrés de la familia y la fiesta, tendremos nuestro momento. ¿De acuerdo?» Ella asintió, obligándose a aceptar la tregua. «De acuerdo». Pero la semilla había sido plantada. Y la curiosidad de Helena, antes dormida por la devoción,
Despertó con hambre de verdad. Mientras Lucas se duchaba, cantando una melodía. Despreocupada, Elena comenzó a recoger sus cosas. Necesitaba una excusa para registrar, pero la habitación estaba impecable. Su mirada cayó sobre el traje de boda de Lucas, tirado casualmente sobre el sillón de terciopelo. El olor a ropa almidonada y el sudor de la fiesta todavía estaban en él. Se acercó, fingiendo que iba a colgarlo. La chaqueta era pesada. Pasó la mano por los bolsillos interiores, buscando llaves o la cartera. No había nada. Pero en el bolsillo exterior de la americana, el más pequeño, sintió un trozo de papel. Tiró de él. Era un recibo. El papel era liso, de una impresora térmica de alta calidad. No era de un bar o restaurante. El nombre en la parte superior era La Florista de la calle de Fuencarral. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda, el mismo frío que había sentido cuando él susurró, «Iré a tu ritmo». La fecha en el recibo. Víspera de la boda. La hora, 19:30. Ella sabía que Lucas debería estar en casa, organizando los últimos detalles, o quizás en su despedida de soltero con los padrinos. Pero estaba en la calle de Fuencarral, a 40 minutos del centro, comprando flores. Y el importe era absurdo, casi 1.500 sin oro. Le dio la vuelta al recibo. La descripción del artículo estaba borrosa, pero el código SKU parecía indicar un arreglo especial y, más abajo, entrega a domicilio. ¿Por qué Lucas compraría flores caras para ser entregadas la víspera de la boda, si las flores de la decoración ya estaban siendo montadas en el salón? ¿Y por qué las habría comprado tan lejos? Elena arrugó el recibo en su mano, sintiendo la textura fina del papel contra su piel. El olor a jazmín y vainilla, que estaba en la funda de la almohada, ahora hizo clic en su mente. Era el olor de una flor cara, de un ramo lujoso. Guardó el recibo en el bolsillo de su propio negligé. Lucas salió del baño, envuelto en vapor y vistiendo un bañador para el viaje. Parecía bronceado, fuerte, listo para el paraíso. ¿Todo listo?, preguntó, tomando el equipaje de mano. El coche debe estar esperándonos. Elena lo miró. Él era hermoso, era amable, y era, sin duda, un mentiroso. Su pureza había sido protegida, sí. Pero su matrimonio, no. Ella sonrió, una sonrisa que no alcanzó sus ojos, una sonrisa de aceptación superficial. Listísima, Lucas. No puedo esperar para tener nuestro tiempo, solo nosotros dos, dijo, con la voz llena de una dulzura que escondía el plan que acababa de formarse. No iba a confrontarlo. No en las Maldivas, no ahora que ella estaba atada a él por un anillo y un billete de avión. Iba a investigar. Iba a descubrir quién había recibido aquellas flores, y por qué el perfume de esa persona había migrado a la almohada de su marido. Mientras descendían en el ascensor de cristal, viendo despertar la ciudad, Elena se sintió dividida. La mitad de ella era la novia radia, otra mitad estaba embarcando en su luna de miel, no en busca de placer, sino en busca de la verdad. Y si la verdad era fea, necesitaba estar preparada para quemar el puente que acababa de construir. El chofer abrió la puerta del sedán negro. El sol de la mañana era fuerte, cegador. Al aeropuerto, y luego, al paraíso, dijo Lucas, apretándole la mano con entusiasmo. Elena entró en el coche, sintiendo el peso del recibo en su bolsillo. Sabía que el paraíso era solo la coartada perfecta para el secreto que estaba a punto de desenterrar. Sí. Viaje de 6 meses de noviazgo había terminado. El viaje de misterio y desconfianza no hacía más que empezar. Ya no era una virgen, era una esposa con una misión. Y el olor a jazmín estaba por todas partes. El sedán negro se deslizó por la autovía urbana, el chofer silencioso. Elena agarraba con fuerza la tela de su vestido de verano, sintiendo el peso del recibo en el bolsillo. Lucas, a su lado, hablaba animadamente sobre el resort de bungalows sobre el agua, describiendo el mar turquesa con la excitación de un niño. Gesticulaba con las manos fuertes y seguras, y Elena pensó que era aterrador cómo un hombre podía parecer tan abierto y, al mismo tiempo, guardar un abismo entero. El olor del coche era a cuero nuevo y desinfectante, demasiado limpio para albergar cualquier secreto. Pero el olor fantasma del jazmín seguía allí, en la memoria de su pulso, mezclándose con la náusea de la desconfianza. Llegaron al aeropuerto. La primera clase era un refugio,
de silencio y eficiencia. Pero para Elena, era solo una jaula de lujo. Mientras Lucas interactuaba con la azafata del check-in, sonriendo con la sonrisa del novio feliz que él había perfeccionado, Elena se apartó para fingir que admiraba los escaparates de perfumes duty free. Ella observaba a Lucas. Estaba impecable. El reloj caro, la barba afeitada. Notó que miraba el móvil con una frecuencia anormal. No eran correos del trabajo. Ella lo sabía. Era la prisa discreta de quien espera un mensaje específico. Puso las maletas en la cinta transportadora y se giró hacia ella, tendiéndole la mano. Vamos a tomar un café bien cargado antes del embarque. Necesitamos energía para afrontar estas 15 horas de vuelo. Justo en el momento en que se dio la vuelta para pedir el café, dejando el móvil sobre el mostrador de mármol, sucedió. El móvil de Lucas vibró. La pantalla se encendió. Elena no tuvo que inclinarse mucho para leer la notificación que apareció en la parte superior. El mensaje era corto, sin remitente identificado, solo un emoji de fuego y una línea de texto. Extraño tu abrazo fuerte. El aire salió de los pulmones de Elena. No era de trabajo. No era un padrino. No era un mensaje neutro. Era íntimo. Era urgente. Y Lucas estaba en la cola del café, a 1 metro de distancia, completamente ajeno al terremoto que acababa de sacudir su matrimonio. Lucas regresó con 2 vasos de café, el vapor caliente contrastando con el aire acondicionado helado del vestíbulo. Cogió el móvil, vio la pantalla, y el cambio en su rostro fue infinitesimal. Un músculo que se contrajo cerca del ojo, pero Elena lo vio. Vio la conciencia culpable. Desbloqueó el teléfono, y en lugar de responder, borró la notificación con un rápido deslizamiento del pulgar, y puso el móvil en modo avión, guardándolo en el bolsillo interior de su chaqueta deportiva. «Listo», dijo, sonriendo, sin mirarla directamente. «Modo vacaciones activado. Sin trabajo, sin interrupciones. Solo tú y yo». Elena tomó un sorbo de café. Estaba amargo, caliente y le quemaba la garganta. Sentía que estaba tragando su propia bilis. «Perfecto», logró decir, la voz más ronca de lo normal. El viaje en avión fue la cosa más surrealista que ella ya lo había vivido. El asiento reclinable, el silencio de la cabina ejecutiva, el servicio a bordo que parecía un restaurante de 5 estrellas. Todos aquellos lujos deberían ser el preludio de la felicidad conyugal, pero para Elena, era el escenario de una tortura silenciosa. Lucas parecía demasiado relajado. Vio una película de acción, se rió en voz alta en algunos momentos, y cuando sirvieron la cena, bebió champán y habló con ella sobre el futuro, sobre los hijos que tendrían, sobre la casa que comprarían. «No puedo esperar a que esta luna de miel empiece de verdad», dijo, sosteniendo la mano de ella sobre el reposabrazos del asiento. Su piel estaba cálida y suave. «Has estado tan tensa desde la fiesta. Todavía estás pensando en aquello, ¿verdad?». Se refería a su temblor y a su solicitud de tiempo la noche anterior. Elena asintió, fingiendo vulnerabilidad. «Un poco. Es mucha presión, Lucas. Solo quería que todo fuera perfecto». «Y lo será», prometió, apretándole los dedos. «Cuando lleguemos allí, en la privacidad de esa isla, todo se resolverá. Te prometí que iría a tu ritmo, y lo cumpliré. Lo que más deseo es que te sientas completamente segura con...». La palabra segura resonó en su mente, vacía de significado. ¿Cómo podría sentirse segura con un hombre que acababa de recibir un mensaje de añoranza ardiente de otra persona? Decidió atacarlo de forma indirecta. «Estuviste tan tranquilo en la víspera, Lucas. Yo estaba hecha un caos, llena de dudas sobre la decoración, sobre la lista de invitados. ¿Cómo pudiste mantener la calma?». Él sonrió, una sonrisa que, ahora, parecía ensayada. «Ah, estaba exhausto. Pasé el día resolviendo los últimos detalles, confirmando la música. Y por la noche, decidí que necesitaba un tiempo para mí solo. Comí algo ligero, me di una ducha, y medité durante unas 2 horas. Fue la única forma de silenciar la ansiedad. Ya sabes, ese silencio antes de la tormenta». Mentiroso. Su meditación había ocurrido en medio de un viaje en coche hasta la Gran Vía, una compra de flores de 450 euros y una entrega a domicilio. El horario del recibo, las 19:30, no dejaba margen para la calma que él alegaba. No estaba meditando, estaba en una misión.
Elena miró la pantalla de entretenimiento a bordo, donde un mapa mostraba el avión surcando el cielo nocturno sobre Oriente. Estaba atrapada junto a él, a 10.000 metros de altura, y él estaba mintiendo con la mayor naturalidad. Entiendo, dijo ella cerrando los ojos. Es bueno saber que tienes esa capacidad de desconectar. Necesitaba algo más concreto que un recibo y un mensaje ambiguo. Necesitaba la dirección de entrega. 8 horas después, cuando la cabina estaba oscura y la mayoría de los pasajeros dormían, Lucas también se durmió. Estaba tumbado de lado, con la respiración suave y regular. Elena sintió su olor, la lavanda del baño mezclada con el aroma de champán. Esperó hasta asegurarse de que su sueño era profundo. Su corazón latía contra las costillas. Un tambor de pánico. No era una ladrona ni una espía. Era una prometida que intentaba salvar lo que quedaba de su dignidad. Con la mayor lentitud que pudo imprimir a sus movimientos, Elena estiró la mano hacia la chaqueta de Lucas, que estaba colgada en el gancho junto al asiento. Su móvil no estaba allí. Lucas tenía la costumbre de guardar objetos de valor en el bolsillo del pijama o de los pantalones cortos cuando dormía. Deslizó la mano dentro del bolsillo de su pantalón corto de chándal. Sus dedos rozaron la tela suave y encontraron la forma rectangular del aparato. Él se movió. Elena se congeló, conteniendo la respiración. Lucas suspiró. Se giró hacia el otro lado, pero no se despertó. Retiró el móvil, sintiendo la frialdad del cristal. Sabía el código de desbloqueo. Era su cumpleaños. Una ironía cruel. El brillo del móvil, incluso al nivel más bajo, parecía un faro delator en la oscuridad de la cabina. Entró en la galería de fotos. Nada. Entró en las aplicaciones de mensajería. La conversación con la persona del emoji de fuego había sido borrada. Él era profesional. Elena. Entonces, recordó el recibo. La floristería de la calle de Fuencarral. El recibo era la clave. Pero no tenía la dirección de entrega. Ella tecleó en el campo de búsqueda del móvil. Floristería de la calle de Fuencarral. El historial de búsqueda estaba limpio. Pero entró en la aplicación del banco. Lucas era metódico y usaba la aplicación para catalogar sus gastos. Ella buscó en la fecha de víspera de la boda. 19:30 Transferencia a la floristería de la calle de Fuencarral. 1485 pieles. Hizo clic en la transacción para ver los detalles. No había dirección, solo el nombre del beneficiario. Frustrada, estaba a punto de guardar el móvil cuando su mirada cayó sobre un icono que casi nunca usaba. La aplicación de notas. La abrió. Solo había una nota creada la víspera de la boda, a las 20:05 justo después de la compra. La nota tenía solo 3 líneas, escritas en letras minúsculas y apresuradas. Entregar en Paseo de los Tilos, 451, piso 14. La llave con el M206mo. Portero, mencionar el nombre. Agradecer el tiempo. Paseo de los Tilos, un barrio de alto nivel, a solo 10 minutos de la calle de Fuencarral, pero en dirección opuesta a la casa de Luca. Elena sintió que el mundo le daba vueltas. La era la destinataria de las flores caras, del ramo de jazmín y vainilla y, presumiblemente, la mujer que añoraba el fuerte abrazo de su marido. Se grabó la dirección en la memoria, borró el historial de visualización en la aplicación de notas y volvió a meter el móvil en el bolsillo de Lucas. Él seguía durmiendo, con el rostro inocente en la penumbra. Elena apoyó la cabeza en la almohada suave, sintiendo el sudor frío resbalar por su nuca. Llevaba casada menos de 24 horas y acababa de descubrir la dirección de la amante de su marido. El avión comenzó a descender. La luz azul y mágica del océano Índico invadió la ventanilla. El aire cálido y húmedo de las Maldivas estaba cargado de sal y promesas tropicales. Lucas despertó, estirándose. La miró con ternura. Hemos llegado, mi amor, nuestro paraíso. Elena sonrió, la sonrisa de aceptación superficial que había dominado. Sabía que el paraíso era solo el disfraz. Estaba en una isla aislada, a miles de kilómetros de distancia de su vida normal. No podía marcharse sin más. Estaba atrapada con Lucas, y él estaba atrapado con su secreto. La investigación tendría que continuar allí, bajo el sol abrasador y el agua cristalina. Mientras descendían por la escalera del hidroavión, con la brisa marina azotándole el cabello, Elena percibió la ironía. Lucas la había llevado al lugar más aislado del mundo para que nadie pudiera interferir en la luna de miel, pero también la había puesto en un entorno donde él se sentiría lo suficientemente seguro como para cometer un error. Y ella
estaría esperando eso. La Virgen ingenua estaba muerta. En su lugar, había una mujer con una dirección memorizada y un corazón que se negaba a romperse antes de luchar. El olor a jazmín había desaparecido, reemplazado por el perfume salado y limpio del mar. Pero la marca de la traición, esa no se iría tan fácilmente. Estaba lista para empezar el juego. El océano Índico era del color de la envidia, un azul tan imposible que parecía haber sido fabricado para humillarnos. La arena era harina, y el sol era una bofetada caliente en el rostro cada vez que salíamos de la sombra del bungalow. Era el paraíso, y yo lo odiaba. La cabaña sobre el agua. Era de madera clara, olía a sal y a coco quemado. Y era allí, en ese espacio idílico y claustrofóbico, donde tendría que continuar mi trabajo de detective. Lucas estaba en su mejor papel. Era atento, besaba mi frente con la frecuencia de un ritual, y me guiaba de la mano como si estuviera hecha de cristal. Me compró un vestido de lino blanco que combinaba con el color de las nubes y me servía champán en el balcón, bajo la luz de la luna que dibujaba sombras en el agua. Yo veía la actuación y me preguntaba cuánto de eso era verdad, y cuánto era solo la máscara que vestía para proteger el secreto del paseo de las acacias. En la primera noche, la tensión estaba en el aire, más pesada que la humedad tropical. Yo me había preparado para la consumación, para el momento en que la Virgen cedería el espacio a la esposa. Pero Lucas fue sorprendentemente gentil. Me abrazó. Dijo que estábamos cansados del viaje y que no había prisa. Me besó los hombros. Susurró que me amaba y se dio la vuelta para dormir. Sentí un alivio momentáneo, seguido de un pavor frío. Aquel repliegue no era por respeto, lo percibí. Era por culpa. No podía tocarme, porque la imagen de estaba entre nosotros. Esperé. El segundo día fue igual. Un baño, almuerzo ligero, masaje de pareja. Apenas podía soportar el toque profesional de Lucas en mi espalda mientras la masajista trabajaba. Y la puesta de sol. Aquella noche, después de la cena, Lucas dijo que necesitaba resolver un correo electrónico urgente de trabajo. Parecía distraído. Se sentó en el escritorio de bambú, abriendo el portátil, mientras yo fingía leer un libro en la cama. El olor de su aftershave era fuerte, intentando enmascarar el olor a mentira que juraba sentir. Los ojos de Lucas recorrían la pantalla rápidamente. Escribió algo y, de repente, su cuerpo se estremeció. No era un susto. Era la reacción de quien acababa de ser pillado. Aunque él creyera que estaba solo, cerró el portátil con un clac seco, demasiado ruidoso para el silencio de la noche, y se levantó. Voy a tomar el aire. La señal del Wi-Fi aquí en la mesa es pésima, justificó, metiéndose el móvil en el bolsillo y saliendo al balcón. Esperé exactamente 30 segundos. El libro cayó al suelo y me deslicé fuera de la cama. La luz azulada de la pantalla del portátil, que no había apagado, me llamaba. El correo electrónico abierto no era de trabajo. Era una notificación de una aplicación de copia de seguridad de mensajes. Lucas, en su desesperación o cansancio, había sincronizado una conversación antigua de WhatsApp con su correo personal. La conversación era con Ya no había emojis, solo texto crudo y doloroso. El último mensaje, enviado por 2 días antes del matrimonio, decía: sé que estás ocupado con los preparativos, pero te echo de menos. Ella es ingenua, Lucas. No la lastimes de verdad. Te estaré esperando en el apartamento 14. El jazmín está precioso. Se me revolvió el estómago. Ingenua. Él me había llevado al altar sabiendo que yo era ingenua. Y él había acompañado a la otra mujer hasta la puerta con flores caras mientras yo me ponía el velo. Pero lo que me rompió, lo que me hizo caer de rodillas sobre el frío suelo de madera, no fue la traición. Fue la siguiente línea de la misma conversación. Una respuesta de Lucas, enviada horas antes de nuestra ceremonia. Lo sé. No lo haré. Pero lo necesito, al menos por ahora. Volveré contigo. Pronto, ella no sospechará. No lloré, no grité. El dolor era demasiado denso para manifestarse en lágrimas. Simplemente leí y releí, y sentí mi cuerpo temblar como si estuviera bajo una descarga eléctrica. Él había planeado nuestra boda como un intervalo, como una fase temporal antes de volver a la vida que realmente. La calma que me invadió era más aterradora que la histeria. Cerré el portátil, guardé el libro en su sitio, y respiré profundamente el aire salado,
Mentiroso. Necesitaba ser quirúrgica. Lucas regresó del balcón, con un aspecto más relajado. Notó el cambio en la atmósfera, el silencio pesado. ¿Todo va bien, mi amor?, preguntó con su voz suave, falsa. No, respondí, y la palabra salió como una esquirla de cristal. Él dudó. ¿Qué pasa? ¿Qué estás leyendo? No estoy leyendo nada. Estoy viendo, dije, levantando la mirada hacia él. Mi voz era baja, controlada, lo que lo puso más nervioso que si hubiera estado gritando. Viendo que, Helena, sé clara, exigió, tratando de sonar autoritario, pero la inseguridad bailaba en sus ojos, viéndote a ti, viendo cada mentira que me has contado desde que me pediste en matrimonio. Él intentó la negación inmediata. No sé de qué me estás hablando. Estás cansada, la presión del viaje. No uses la presión del viaje como excusa para la presión de tu secreto. Lo interrumpí. Caminé hasta el escritorio y toqué la superficie lisa del portátil. Estabas hablando con ella, ¿verdad? La florista de la calle Mayor, el ramo de jazmines. Su rostro perdió el color. Su piel morena se puso grisácea. Dio un paso hacia atrás. Elena, por favor, escúchame. Es complicado. Es pasado. ¿Pasado? Le enviaste flores la víspera de nuestra boda. Le dijiste que volverías al apartamento 14 en la Avenida de las Acacias. ¿Qué tiene eso de pasado, Lucas? Yo estaba acostada en la cama imaginando el futuro, mientras tú te asegurabas de que tu plan B estuviera bien provisto de jazmines. La palabra plan B le dio un golpe fuerte. Se tambaleó. No es un plan B. Te amo, Elena. Te elegí a ti. Aquello fue un error. Un desliz. Estaba bajo mucha presión. La boda, los preparativos. ¿Presión para ser el novio perfecto para mí y el amante dedicado para ella? ¿Qué clase de presión es esa, Lucas? ¿Es la presión de ser un canalla con doble agenda? Pregunté, sintiendo que una furia fría me inundó. Él intentó acercarse, pero levanté la mano, un gesto de repulsa que lo paralizó. No me toques. No sé quién eres. Pasé 3 años de mi vida construyendo una intimidad con un fantasma. Te confié mi vida, Lucas, mi honor, Dudé. La palabra virginidad parecía demasiado vulgar para ser pronunciada en ese contexto de traición sucia. Te confié mi futuro. Sé que me equivoqué. Sé que soy un cobarde por no haberlo terminado antes. Pero tenía miedo de perderte. Ella es de hace mucho. Es un hábito. Tú eres lo que quiero de verdad. Eres la mujer que admiro, con la que quiero formar una familia. ¿Familia? Me reí, un sonido seco y horrible. ¿Quieres construir una familia sobre unos cimientos de mentiras y jazmines? Te miraste al espejo el día de nuestra boda y sonreíste, sabiendo que me verías como una ingenua, sabiendo que nuestra unión tenía fecha de caducidad. El silencio se tragó el sonido de las olas. El aire acondicionado zumbaba, y yo podía oír mi propio corazón latiendo descontroladamente en mi pecho. Susurró. Y finalmente, la máscara cayó. Las lágrimas vinieron, no las mías, sino las suyas. Lágrimas de pánico y autocompasión. El perdón no es suficiente, Lucas. Me has robado. Me has robado mi momento, mi fe en el amor. Has convertido nuestra luna de miel en un escenario de mentira. Y lo peor, me hiciste venir a este lugar aislado creyendo que estaría ciega, pensando que la distancia te protegería de ser descubierto. Lo miré, sintiendo la fuerza que solo la ira justa puede dar. Tienes 2 opciones, Lucas. O tomas el primer vuelo de vuelta mañana, y me quedo aquí sola para decidir qué hacer con mi vida, o te quedas, pero sales de esta habitación. No voy a dormir al lado de un hombre que me ve como un intervalo. Intentó argumentar, suplicando, diciendo que la isla no tenía vuelos diarios de hidroavión, que no podía irse sin más. Entonces duerme en la playa, Lucas. No me importa, pero no voy a compartir el aire contigo hasta que pueda respirar sin sentir asco. Él sabía que la batalla estaba perdida. La frialdad de mi voz era definitiva. Tomó un pequeño equipaje de mano. Echó algo de ropa dentro, el rostro manchado de lágrimas. Parecía un niño expulsado de casa. Cuando cerró la puerta del bungalow, el sonido fue amortiguado. Pero el impacto en mi alma fue sísmico. Estaba sola en el paraíso. Había un océano entero de mentiras entre nosotros, y yo estaba en el lado más seco y doloroso. Ya no era la virgen ingenua.
Yo era la esposa traicionada, atrapada en una isla, y mi matrimonio había terminado antes incluso de empezar. El olor a jazmín, ahora, era el olor de la venganza que tendría que masticar y tragar, día tras día, bajo el sol implacable de las Maldivas. No sabía qué haría a continuación, pero sabía una cosa. La Alameda, de los Robles, 451, piso 14. Sería la primera parada cuando volviera a casa. Y ella, la otra, tendría que darme la cara. Ya no tenía nada que perder. El silencio que siguió a la partida de Lucas no fue de paz. Fue un vacío ensordecedor, donde solo el ruido del aire acondicionado parecía ridículo e insistente, intentando refrigerar un calor que venía de dentro. Caminé hasta la ventana, descalza, sintiendo la frialdad del suelo de mármol bajo mis pies. Afuera, la luna de las Maldivas, esa misma luna que debería haber presenciado nuestro amor, parecía ahora un faro de escarnio. No lloré. Las lágrimas se habían quedado atrapadas en algún lugar entre la rabia y el puro shock de la humillación. Yo era una novia traicionada, no una adolescente abandonada. El luto sería un proceso largo y brutal. Pero en aquel instante, solo sentía la necesidad de desinfectarme. Abrí la ducha al máximo, dejando que el agua caliente me quemara la piel, intentando lavar su olor, su tacto, su promesa. Me froté la piel con jabón caro, sintiendo la textura áspera de la toalla lujosa, pensando que nada allí, ni el lujo, ni el agua, salada del océano, podría limpiar la suciedad que él había dejado en mi alma. Evité la cama. Aquella sábana de seda blanca, el escenario de nuestra noche de bodas, era ahora una tumba para mí. Me envolví en una bata, me senté en el sillón del balcón y observé el mar. La idea de que yo había guardado mi intimidad, mi primera entrega, para un hombre que estaba manteniendo activamente una relación paralela, me causaba náuseas. No era la pérdida de la virginidad lo que dolía, era la pérdida de la elección de quien la recibiría. Él había transformado la pureza de mi regalo en un premio de consolación. Con la llegada de la mañana, la luz tropical no trajo calidez, trajo una claridad brutal. El sol nació rojo fuego, pintando el océano de un dorado agresivo. Vi a Lucas. Estaba sentado en una de las tumbonas distantes, cerca del agua, con aspecto miserable. Él no había dormido. Sentí un breve destello de lástima, pero se desvaneció rápidamente. No era digno ni siquiera de mi lástima. Tomé el teléfono de la bungalow y llamé a recepción. Mi voz era tranquila, profesional, fría como el hielo. Necesitaba un hidroavión privado. Necesitaba irme, ahora mismo. Tuve una emergencia familiar y necesito volver a Madrid inmediatamente. Le dije a la recepcionista, que, acostumbrada a los caprichos de los huéspedes ricos, no hizo preguntas. Ella solo confirmó el horario y el costo exorbitante. Pagué. El dinero ya no importaba. La única moneda de valor allí era el tiempo que pasaría lejos de él. Preparé mis maletas metódicamente. Guardé el vestido blanco que usaría en la cena romántica de esa noche, arrojándolo al fondo de la maleta como un trapo sucio. Mientras cerraba la cremallera del último bolso, mi mirada cayó de nuevo sobre el trozo de papel arrugado. El recibo de la floristería, con la dirección del Paseo de las Acacias. Me había prometido a mí misma que iría allí. La venganza parecía lo único capaz de hacerme respirar. Pero mientras observaba a Lucas, todavía sentado en la arena, su imagen se mezclaba con la de la otra mujer. Me di cuenta de que mi ira estaba mal dirigida. Lucas era el arquitecto de la mentira, pero la otra, ella era solo un síntoma de su cobardía, o quizás otra víctima de su manipulación. De camino al muelle, intentó interceptarme. Corrió, con el rostro hinchado y quemado por el sol de la mañana. Elena, por favor, no hagas esto. Podemos hablar. Te daré un tiempo, pero... No me dejes aquí, suplicó, agarrando mi brazo. Me solté con una violencia silenciosa. No tenemos nada de qué hablar, Lucas. Tú elegiste tu vida. Yo estoy eligiendo la mía, y esta no te incluye. ¿Y qué vas a hacer? ¿Me vas a destruir? ¿Se lo vas a contar a todo el mundo? ¿Vas a ir a buscarla? Preguntó, con el pánico real ahora evidente. Miré al fondo de sus ojos, esos ojos que amé, en los que confié. Destruirte a ti exigiría un esfuerzo que no estoy dispuesta a gastar. Ya estás destruido por dentro, Lucas. ¿Y qué hay de ella? Voy a hacer lo que sea necesario para recuperar mi paz. Ya no soy tu ingenua prometida, soy tu esposa legalmente casada.
¿Recuerdas el contrato que firmamos? Yo sí lo recuerdo. Embarqué en el hidroavión. El sonido ensordecedor de las hélices ahogó cualquier intento de que él gritara algo más. No miré hacia atrás. La vista de las islas convirtiéndose en pequeños puntos verdes en el azul profundo del océano fue la primera bocanada de aire fresco que sentí en 48 horas. Me dirigía a casa, pero el hogar ya no existía. Necesitaba construir uno nuevo. Sola. El contraste entre el aire salado del océano y el olor denso y contaminado de Madrid me golpeó como un puñetazo. La ciudad no se detenía, indiferente a mi drama. Había regresado, pero era una versión de mí misma que no reconocía. Me alojé en un hotel por 2 noches, necesitando un espacio neutral antes de enfrentar nuestro apartamento. A la tercera mañana, me puse unos vaqueros, una camiseta blanca, el uniforme de mi nueva vida sencilla, y llamé a un taxi. El destino. Paseo de los Madroños. 451. Apartamento 14. Llegué al edificio. Era un edificio antiguo, encantador, con rejas de hierro y helechos colgando de los balcones. El portero, un señor de bigote canoso, me miró con curiosidad. Me gustaría hablar con la inquilina del 14, dije. Él dudó. ¿La señora Luana? Está, pero es un asunto personal. Dígale que es Elena, la esposa de Lucas. El portero tragó saliva. La noticia de la infidelidad de Lucas no era un secreto de Estado, pero ciertamente era un evento dramático. Él interfonó. Esperé. Mis manos sudaban. Había imaginado esta escena cientos de veces. Gritos, acusaciones, tal vez una bofetada. Pero cuando la puerta se abrió, todo cambió. Luana era guapa, pero no era una diosa. Era normal, con cabello castaño descolorido y un rostro cansado. Llevaba un pijama de franela, aunque fuera mediodía. Ella me miró con una mezcla de miedo y resignación. «Viniste», dijo, con la voz baja. «Vine. Solo quería entender. ¿Por qué aceptaste las flores la víspera de su boda? ¿Sabías quién era yo?» Ella dio un paso hacia atrás, invitándome silenciosamente a entrar. El apartamento olía a café fuerte y a algo más. Un perfume floral pesado. Quizás jazmín. Lo sabía. Supe desde el principio que iba a casarse. Me prometió que terminaría. Pero es débil. Siempre vuelve a la comodidad, Helena. Tú eras el sueño. Yo era la realidad conveniente, confesó, encendiendo un cigarrillo con las manos temblorosas. La confesión fue tan patética, tan desprovista de maldad, que toda mi furia se desvaneció. Ella no era el monstruo. Era una mujer atrapada en la misma red de mentira. ¿Lo amabas?, pregunté. Yo amaba la idea de él. Es el hombre que nunca me pidió que cambiara. Tú, Elena, eres la mujer que él quería ser. Yo soy la mujer que él era cuando nadie estaba mirando. Observé la sala. Había fotos suyas, algunas antiguas, otras recientes. Había construido toda una vida allí. Me di cuenta de que Lucas no me había traicionado con una... Me había traicionado con su propia cobardía. No había roto con Luana porque terminar significaba enfrentar quién era realmente. Un hombre incapaz de soportar la presión de ser el prometido perfecto que había jurado ser. No dije nada más. La venganza no era necesaria. La visión de aquella vida estancada, de aquel olor a tabaco y jazmín, era el castigo de Lucas. Seguiría volviendo al 14, siempre atrapado en el pasado. Me di la vuelta para irme. Luana me llamó. ¿Te vas a divorciar? Voy a anularlo. No hubo consumación. E incluso si la hubiera habido, no hubo matrimonio. Fue una farsa. Dejé el paseo de las acacias y sentí una ligereza inexplicable. No había gritado. No había peleado. Pero había reconquistado mi espacio. Un mes después, el proceso de anulación estaba en... El proceso siguió su curso. Lucas, de vuelta en Madrid, intentó de todas las maneras reconciliarse. Cartas, correos electrónicos, llamadas. Yo no respondí a ninguna. Volví a nuestro apartamento y cambié las cerraduras. Empecé a trabajar el doble. Vendí la mayor parte de los regalos de boda. El dinero fue para una fundación que apoyaba a mujeres víctimas de violencia psicológica. Todavía no estaba bien. A veces, el dolor regresaba con la fuerza de un maremoto, especialmente cuando veía parejas felices en la calle. Había perdido mi fe en el amor romántico, y eso dolía. Aquel
primer momento que guardé por tanto tiempo había sido manchado, sí. Pero aprendí que mi honor no residía en aquel acto físico. Mi honor estaba en mi decisión de no aceptar una vida basada en mentira. Había salido del paraíso, pero había encontrado mi propio terreno. ¿Qué puedo decirles a ustedes? Que me están viendo y quizás están guardando algo especial para alguien que parece merecer. Guarden. Guarden su cuerpo. Guarden su alma. Guarden su tiempo. Pero no lo guarden para un hombre. Guárdenlo para el momento correcto, para el sentimiento correcto, para la persona correcta. Y si, como yo, descubres que la persona que elegiste era un espejismo, no te lamentes por la pérdida. Laméntate de la mentira. Llora el tiempo perdido. Pero nunca, jamás, te lamentes de tu valor. Fui virgen en mi noche de bodas, y temblé cuando él susurró que iría a mi ritmo. Pero el tiempo que valió la pena no fue el suyo, ni el nuestro. Fue mi tiempo de sanación. Y ese, se lo garantizo, lo estoy aprovechando muy bien. Todavía no sé si volveré a amar, pero sé que no volveré a perderme. El olor a jazmín, hoy, ya no me recuerda la traición. Me recuerda que la verdad, por muy dolorosa que sea, siempre florece. Y yo, finalmente, estaba lista para florecer también.